tardes, collacies y collacios. Entamemos aquí una nueva retransmisión. Estamos en el canal de Twitch de Alderiques. Como vos anunciamos en nuestras redes, decíamos vos a las 21 horas, ahora mismo son las 21 horas 20 minutos. Entamemos, después esperemos un poquillín a lo que fue esa clasificación de la selección española de fútbol a las semifinales de la Eurocopa de este año 2021, porque justamente, güey, decíamos en nuestras redes, vamos a retornar a falar con un convidado y con un periodista que colabora con nos Davezu, que es el periodista de Asturias.com, Pablo Rodríguez Guardado, especialista en deportes, porque vamos a aprovechar a hacer un repas a todo, como ya remataron todas las competiciones profesionales y no profesionales de los equipos asturianos. Queremos repasar, hacer un repas a lo que fue un poco los resultados y ya les primeras noticias que van entamando sobre lo que lle los equipos. Vamos a saludarlo ya, tenémoslo por ahí a Pablo Rodríguez Guardado, como os digo, bueno, tuvo la primera experiencia con nos en Twitch y ya lo tenemos por ahí. Pablo, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Samuel, ¿qué tal todo? Bueno, ahora ya casi estás abonado al Twitch de Alderiques, ¿eh? Sí, sí, eso padre. Sí, yo una cosa, bueno, tuvo ya Pablo con nos repasando un poquitín cuál tienen las posibilidades a lo primero de los equipos cuando quedaba, Pablo, un mes, ¿no? Más o menos, ¿eh? Menos, Sí, casi bueno, menos. depende del deporte. Bueno, en fútbol 15 días más o menos quedaban. Sí. Y yo otros deportes alargáronse más per xurno, pero bueno, sí, prácticamente sí, 15 días o un mes. 15. Después tuviste con nos una cosa per guapa que fue, entrevistamos al directivo del equipo Ceares de un equipo de Xixón modesto, también ahí echastenos un gabito y prometimos a la xente, Pablo, que íbamos contratar contigo una vegada que remataran todo lo que fueran las competiciones de los equipos profesionales y no profesionales asturianos, ¿no? En este caso, dámoste les gracias una vegada más por estar con nos aquí en el Twitch de Alderiques, que son las 9:23 minutos. Estuvimos esperando un poquitín a esa selección española que esta vegada, bueno, pues tuvo a través de el otro día con prórroga y ahora va a pasar a semifinales con penaltis, una selección que dirige un asturiano, vamos, un asturiano perconocido que es Luis Enrique, ¿no? Pues ahora hay que esperar a ver cuál es el rival. Tú creo que estás también atento a lo que es a Bélgica-Italia, ¿no? A ver lo que está pasando. Sí, tengo aquí la otra pantalla. Estoy viendo, está atacando ahora Bélgica. Tuvo una oportunidad bastante, un disparo de fuera del área bastante peligroso, pero bueno, sigue 0-0 y bueno, y un partido, la verdad que igual de los cuartos de final, el más atractivo de todos. Claro, Italia, que está haciendo una gran Eurocopa, nadie contaba con ella, sí. y Bélgica, que ya es el gran favorito después de que eliminaran a Francia. Sí, además Bélgica, que creo que lo entrena un entrenador español, ¿no? Parece, ¿no? Sí, Robert Martínez, Sí, bueno, y español, pero poco conocido en España, pero bueno, aquí no entrena nada. Hizo carrera en Inglaterra sí. y lleva ya 2 años en Bélgica y bueno, está llevando lo que Bélgica tiene un equipazo, tiene un plantillón y está haciendo jugar a la selección belga como un club. Sí, eso sí que Porque lo comenten, ¿no? Pero también sí, tiene mucho, hay que ameritar también mucho el papel de Luis Enrique, ¿no? El asturiano, además un hombre ya perconocido y que es un hombre que tiene les idees per clares, per nidies en el aspecto, por ejemplo, cuando entrenaba al Barça y ahora con la selección, ¿no? oye, sí, un técnico de mucho carácter, oye, yo lo era como Jugador, jugador sí. y no se casa con nadie. O sea, fue muy criticado por el tema de Morata, por ejemplo, que tuvo en los 11 y ya ves que, bueno, un partido contra Croacia fue clave. Y es un jugador, o sea, un entrenador que tiene ideas muy claras, tiene un modelo de juego que quiere implantar y va con ello hasta el final. Y está saliendo bien la cosa, como ves. Sí, a ver cómo queda la cosa. Tú cualquier, bueno, eso sí, estás viendo en la otra pantalla el Sí, Bélgica-Italia. ya informo. Informo, Sí, igual no estamos, novedad.
como se dice esto, el tópico es periodístico, vamos a utilizar el riguroso directo, ¿no? En este caso son las 9:25, pero llamaremos a Pablo, como digo, porque fue una cosa que prometimos, ¿no? Cuando hicimos ese primer contacto, esa primera experiencia que tuviste en el Twitch de Alderiques, hacíamos eso, quedaban como 2 elmanes para que rematara la Lliga, por lo menos en lo que ya era la segunda división. Pero en este caso, eso también quedaba eso el balonmano, quedaba baloncesto, quedaban una serie de cosas pendientes, Pablo, pero vamos a entamar por falar de los dos máximos representantes en el deporte más nomao que es el fútbol, del Sporting e Lubiu. Remataron la Lliga, en este caso el Sporting non pudo, perdió nel cabero partido, non pudo pasar a lo que foi el playoff ese, y el Lubiu, vamos, salvó la categoría. Ahora ya se sabe lo que es el calendario de cuándo va a ser el derbi, la próxima temporada, la viniente temporada, pero ¿qué nos puedes contar un poquillín de lo que fue ese remate de la temporada 2021 de tanto el Sporting como el Lubieu? Bueno, el Sporting y el equipo que tuvo con más opciones de hacer algo hasta el final, llegó ahí a la última jornada con opciones, dependía de otro resultado que finalmente se dio, que es la paradoja, pero bueno, el Sporting tenía que ganar, bueno, si ganaba la Almería y el Lugo no empataba o ganaba en Vallecas, entraba, el Lugo ganó y el Sporting perdió. 0-2, 2 fallos del portero Mariño, y el que nunca falla, sí, que tampoco se puede echar en cara, bueno, o sea, dio muchos puntos al Sporting. Y finalmente, bueno, Morera en la orilla, ¿no? Porque el equipo tuvo 40 jornadas, creo recordar, de 42 en puestos de playoff, y al final quedaste ahí a punto de entrar, y precisamente el Rayo, que fue el que entró un poquitín de rebote, bueno, al final, bueno, tuvo una buena racha, tuvo el tipo con una carrera que con el Sporting acabó ganándola a él, pero bueno, al final entró ahí un poquitín de convidado de piedra y al final subió, para que veas cómo es el fútbol. Otra vegada el sexto clasificado sube a primera. Mira, ya tenemos aquí de alguna interacción de xente que, bueno, damos vos les gracias por estar al otro lado aquí en Alderiques de Twitch, porque la xente, Pablo, lo que tú decías, el Twitch no y una cosa que como ya ahora muy que está, pues vamos, muy de moda, la xente, vamos notando en Alderiques que, bueno, alentamos, bueno, Alderiques, pues, llevo un proyecto, bueno, pues, modesto, ¿no? Como bueno, con lo que falamos otro día del Ciares, ¿no? Somos un proyecto modesto, y bueno, para lo que son las redes sociales vas uniéndose la xente a dulces, pasinente paso, y en este caso, date cuenta que ya tenemos a xente interaccionando, damos vos les gracias por estar interaccionando, y hay xente que fala así un poco de comedia y dice una xente que interacciona, dice que Luis Enrique va a casarse con Morata, ¿no? Que xente, sabes que esto del fútbol que está haciendo, damos les gracias a la xente que está interaccionando, como os digo, podéis mandar una entruga, y también, bueno, este tipo de bromes también son bien llegadas, ¿no? Son bien llegadas también, sí que hubo esa polémica, ¿no? Lo que decías eso, el Rayo al final fue el que tuvo esa opción, pero bueno, que el Sporting, eso, dio esos resultados con lo del Lugo y tal, y que al final quedó ahí a las puertas, ¿no? Sí, nada, fue una pena, porque bueno, parecía, ¿no? Mi equipo merecía por lo que te comentaban antes, 40 jornadas entre los 6 primeros y quedar fuera en estas últimas jornadas, bueno, parece que es un poquitín injusto, porque en el fútbol, bueno, justicia y muy relativo todo, ¿no? Claro. Y bueno, pues el Sporting, la verdad que, aparte, bueno, por el tema del proyecto, que sirve un poquitín para relanzar el proyecto, la posibilidad de subir la primera para el Sporting en lo económico y era un salvavidas. El tema, tuvo que pedir un crédito de 5 millones este año para cubrir los pufos de este año, porque sobrepasaba el límite salarial en 4 o 5 millones también. Y claro, ahora el problema es que tiene que vender. Claro. Lo ideal sería que el Sporting pudiera tener la plantilla, a partir de esa plantilla crecer, y bueno, parece que le escogió para vender Jurjevic. Sí. Pasaron luego en 10 millones de euros, y eso se comenta, pero bueno,
y una cantidad que en el estado actual del fútbol, con el tema de la pandemia y todo este asunto, pues que bueno, que son cantidades demasiado altas para lo que se mueve actualmente el fútbol. Igual hay 2 años o 3, bueno, podía valorarse que el segundo mayor goleador de segunda división, con 22 tantos, podía llegar a tener un caché alto, ¿no? Sobre todo en Inglaterra. Pero de lo como está ahora el fútbol, bueno, pues el Sporting tendrá que mal vender a Jurjevic, y ya también se está hablando de que Manu García podría salir, que bueno, García lleva un poquitín el book insignia, un jugador canterano que marchó al Manchester City, estuvo por ahí por 10 equipos de Europa jugando, tornó a casa, pagando 4 millones de euros al Sporting, que bueno, que lleva la mayor inversión que hizo el Sporting en su historia, y bueno, parece que va a tener que colar también. Sí, o sea que yo un poco eso, el Sporting ahora está viendo cómo seguir el proyecto. Lo que sí se comenta y es que lo que y el entrenador va a seguir, ¿no? En principio. Sí, firmó por 2 años y una Mm, apuesta de Javier Rico. mm. Y bueno, a ver si este año. Claro, todo depende de las ventas. Claro, si consiguen vender a Jurjevic para tapar los buracos y yo para reforzar el equipo a gusto del entrenador, mira, gol de Italia. Acaba de Ah, bueno, marcar. mira, decimoslo, estamos en riguroso directo, son les Sí, sí, 21:31, sí, como sí. digo Pablo, estamos hablando de equipos asturianos, pero estamos aprovechando, por eso también normalmente entamamos a las 8 de la tarde, entamamos a las 9 y pico, porque teníamos algún problema técnico, pero estamos hablando de los equipos asturianos, pero estamos también atentos a ese Bélgica-Italia, esas semifinales, que va a ser el rival de la España de Luis Enrique, siempre nos presta, pues eso, el tener un asturiano ahí como entrenador a Luis Enrique, ahí que sigue el proyecto con el entrenador catalán, el Sporting. Y si vamos a lo que el otro equipo, el Real Oviedo, bueno, tuvo como más seliquino, ¿no? Bueno, aseguró lo que fue esa permanencia en la mitad de la tabla, pero sí que eso, que sigue el proyecto también con el Cuco Ciganda, ¿no? Eso en principio llegó ahora, bueno, después de esa mala noticia de la muerte del subdirector deportivo, que era Arnau, que era una persona perconocida, un portero perconocido, que era el director deportivo del Sí. Real Oviedo. Bueno, apareció en circunstancias muy extrañas, pero quiero decirte que después ahora ya tienen un nuevo director deportivo y siguen con el proyecto del Cuco Ciganda, ¿no? Por lo que entendemos del Real Oviedo, ¿no? Sí, un poquitín división de opiniones entre la afición, otros querían cambiar y otros seguir con el Cuco. La verdad que bueno, sí, el año pasado llegó en una situación muy complicada en mercado de invierno y salvó el equipo. Este año, bueno, pues el equipo fue un equipo irregular, tuvo toda la temporada en zona media-baja y bueno, al final consiguió salvar al equipo sin apuros. Así que bueno, pues al final el equipo, el Real Oviedo, decidió apostar otro año más por el Cuco Ciganda y bueno, creo que tienen 12 bases o 10 bases el equipo y son 10 jugadores que tienen que traer. Claro, o sea que el Real Oviedo tiene que también hacer un labor, el Sporting, bueno, Jurjevic como fue el segundo goleador, pues sí también tiene cotización, pero lo que dices tú, tampoco se puede pedir una montonera de perres por él, ¿no? Para que te lo No, que decirte. no, y por temas todo marcado el mercado, o sea, Claro, no hay más. Eh, no se mueve mucho dinero, ya ves que el año pasado fichajes fueron todos prácticamente libres, los movimientos que hubo, un poco movimiento, y claro, el único mercado que tiene perros es el inglés. claro. No, y Y la, la, y COVID, la y la España. COVID también, Pablo, también No, claro, que claro, eso influye influye, pero también, bueno. ¿no? Que decirte, Pero bueno, pero el tema del fútbol inglés hay muchos perros ahí. El único claro, equipo que te puede asegurar un traspaso grande y un equipo de Premier no creo que tenga nivel para llegar a Premier o Jurjevic. claro. Sería un equipo de segunda inglesa Championship. Bueno, ahí se mueven cantidades de perres muy importantes. Lo que pasa es que vamos a prometer a la gente, porque ya como agarremos el gusto a esto, lo que vamos a hacer, Pablo, y cuando entame la temporada, hacemos otro Twitch, ¿qué te parece? Hacemos otro Sí, Twitch sí, cuando quieras. y No, retornamos a hacer, ya con. Porque ahora, bueno, tú que ya eres periodista deportivo, ahora hay un tiempo, bueno, siempre hay eso, rematen les lligues, dependiendo un poquitín de las competiciones que haya en Brano. En este caso hay una Eurocopa, en el caso del fútbol y tal, ahora vienen unas Olimpiades, pero quiero decir que después ya la Liga entama como
entre mediados, finales de agosto, pero claro, agora esto en mes e medio e é todo ruxe, ¿no? Sí, Bueno, e idóneos. traeme este como lo vendo, e todo, digamos que agora dicir si el Sporting lo vio, habrá que verlo una vegada cuando te llamemos aí a finales de agosto, cuando entame la liga, que nos digas, oye, fichó a este y el proyecto hay estas posibilidades, ¿no? Sería la mejor manera, Sí, ¿no? porque ahora hay todo castillos en el aire. Claro, El Sport tiene que vender para poder fichar. Lubió tiene que fichar, sí o sí, porque marcharon los cedillos, gente que acabó contrato. El último que marchó ayer fue ayer, y Tejera, que sí. creo que marcha para Cartagena. O sea, que tienen que fichar 10 jugadores que, bueno, que claro, no sabes qué nivel tendrán o por quién apostarán o por ejemplo, bueno, coméntase que quieren recuperar a viejos conocidos de afición, bueno, como Costas, el central del Celta, Falen también el Luismi, el centrocampista que está en el Elche, Falen también Adrián, el delantero de Teberga, que Y bueno, está ahora en Osasuna, que bueno, y un jugador del cantero de Urubiego, pero estuvo en el Depor, estuvo en el Oporto, estuvo en mil equipos, y bueno, ahora allí es mayor, pero bueno, un jugador de la casa y con experiencia, y bueno, claro, según, claro, quien traigas también son jugadores de caché alto, cuánto va a gastar, cuánto puede gastar el Ubiego, si va a haber ampliación de capital, meten perros los mexicanos. Hay mil factores que pueden variar una cosa u otra. no, y aparte que tú ten en cuenta que hay que ver ahora con la COVID, bueno, ahí estamos en la vacunación. Mira lo que evolucionaron las cosas desde que falemos esa primer vegada. Que decirte, hay que ver, autorízase ya la entrada de público, pero a ver cuánto público va a entrar. Eso para clubes como el Sporting o el Ubieus es súper importante, ¿no? Porque, claro, lo que dices tú, en primer división los ingresos de televisión son per grandes y no es lo mismo que te visite el Madrid o el Barça con esa taquilla que saques ese día, casi pues mercar un jugador, ¿no? No, pero no es solo eso, y el tema abonados. El Sporting Claro, igual este año perdió de abonados 4 millones de euros o 3 millones de euros. claro, No sé cuánto está ahora tal, claro, son 3 millones de euros que son 4 fiches de jugadores importantes. claro. Que Sí, ahora no puedes tener, ¿entiendes? Aunque sí, ya tienes el caso del Sporting, claro. El Sporting tenía un tope salarial de 5 millones, pero tenía realmente una plantilla que cobraba 8 millones de euros, o un poco más. Este año permitieron tener los contratos, porque bueno, son contratos ya firmados, nadie contaba con esto y claro, sí. porque para no fadear a los equipos eh, que tenían ya estos tipos de contratos, bueno, planificados las temporadas, pues bueno, la liga de fútbol fue flexible y bueno, el Sporting tiró, pero bueno, el fútbol está ahí. Hubo unos gastos y no hubo ingresos. Este Sí. año, al haber ya abonados, ya entre más perres, no sé cómo trae el tema de taquillas y el tema de aficiones visitantes, qué va a hacer con ello, ¿no? Sí, Que claro, y a ver lo que deseen meter en los campos, que esa hay otra. claro, claro, y, Que no te claro, va a deseen depender de, el Molinón o el Tartiere, que no te lo deseen llenar entero. Que a lo claro, va a mejor te depender de digan, las oye, el autonomías. 45%, o entamamos con la mitad del estadio, del Molinón o el River Reserve, son o el Y Tartiere. aparte que va a ser las autonomías que marquen los aforos, Claro, porque gente que al claro. final, viendo como Asturias es una autonomía que fue muy eh, fue con pies de plomo, fue muy, Sí, como, muy, muy pasín a paso, sí, claro que despacín, sí, sí, muy despacín, sí, sí. sí. Mm. Pues claro, igual otra es como cualquier otra, puede meterte 100% de aforo y bueno, y aquí un poco menos. Sí, eso ye verdad. O sea que en ese aspecto vamos a ver eso, hacíamos un repaso a lo que el Sporting lo vio y como digo, lo que sí eso el otro día metías tú escribías un tuit, no un tweet, que hay para que no se camude la gente, en el Twitter, ponías la tu cuenta eso, que sí que hay un nuevo encargado, jefe de prensa del Oviedo, ¿no? No, del Sporting, del O del Sporting. Sporting, perdona, estoy yo camudando de uno a otro, sí. Sí, sí, Del sí. Sporting, un nuevo compañero que estaba en la cadena COPE, me parece, o algo así, ¿no? Sí, Carlos Llamas, la verdad que no lo Mm, conozco personalmente, pero bueno, para mí me parecía uno de los más serios periodistas que hay cubriendo la actualidad del Sporting, bueno, cubría el Sporting y Lugo, él, pero bueno, parecía un acierto dentro de lo que hay, bueno, que me tan siente válido.
Sí, eso é hiper importante. Sí, ponías tú un Twitch dando la enhorabona a Carlos Llamas, como Mm. digo, el nuevo, eso, el nuevo encargado xefe de prensa del Sporting. Decía yo del Sí, Oviedo sí, lo que sí. camudó el Oviedo foi por eso, por finar a Arnau, pues camudó Sí, lo que y el director deportivo. Eso fueron un poco sí, les sí. cosas más importantes. Si te parece, seguimos falando de fútbol, baixamos categorías, fainos un pouco unha esvilla baixando un poquitín de categoría, que é lo que fixeron os equipos asturianos e como los tenemos agora colocados en lo que é divisiones máis abaixo de lo que é la segunda del Sporting el Oviedo. Mm. La otra vegada falaremos de la segunda federación, que es donde está la segunda vez dividida en dos, primera federación, segunda federación. En Sí. primera no hay ningún equipo asturiano, no va a ser los de arriba, no subieron los de abajo, así que no, ahí no hay representante asturiano, y luego hay 5 equipos, la siguiente categoría, que es la segunda federación, que viene a ser una segunda B más reducida. Pero bueno, al final, para los asturianos va a ser una segunda B, porque al final comentábase que iba a ser un grupo de asturianos, cántabros y gallegos, y al final en la votación que hubo en Madrid, en la federación de los clubes, decidió ser otro tipo de grupo que, bueno, perjudica a los asturianos, porque metieron ellos a los madrileños y al Salamanca, a la Gimnástica Segoviana y al Cristo Atlético, que vive de Palencia. ¿Y eso qué significa esto? Significa que los equipos de Madrid suelen a las 12 de la mañana, los domingos, y que hacer noche en Madrid, que son más gastos y 4 desplazamientos a Madrid de 500 kilómetros, bueno, de 1000 kilómetros y de vuelta, ¿entiendes? Sí, o sea que Y metieron, decíesnos que metieron entonces la primera federación, que es lo que se dividía la segunda vez, que decías el otro día, explicamos, bueno, para la gente que no tal, que no pudo vernos el otro día, eso, decíamos que metieron 40 equipos en esa primera federación, dijiste, ¿no? Ahí sí, no hay ningún asturiano en esa primera, ahí no que hay, sería la no. antigua, bueno, vamos a decirlo, ahí como más alto, sería como la antigua segunda B, ¿no? Sí, básicamente sí, divides en dos. En dos grupos sí, que sería como lo de norte-sur o dentro de lo que Sí, ya el Estado. Y después en la segunda federación a los asturianos metiéronnos con madrileños gallegos y dos castellanos y un leonés, el Salamanca. y el Salamanca. ¿Y cuál era la otra opción que se estaba trabajando? La que se comentó que daba todo el mundo por fecho y eran asturianos, gallegos y cántabros. Sí, Y claro, quedaban, creo que eran 15 equipos, son grupos sí. de 18, quedaban algunos sueltos. El tema es eso, que son, claro, son 5 grupos de 18, siempre queda uno suelto y siempre hay que hacer Tetris. Ya. Al final, los vascos al parecer hicieron fuerza, hicieron un grupo más normal que vascos, cántabros, Y Navarro, sí. navarros y riojanos. Claro, más todo Claro, pegado, sí, 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 hicieron sí. fuerza, los madrileños creo que votaron ir con los asturianos, supongo que por tema de nivel, porque en teoría, bueno, equipos asturianos a priori pues tienen menos potencial que el Numancia, que el Salamanca podría tener si meten Perres como se puede pensar, u otros equipos de la zona, pues bueno, pues al final votaron por los asturianos y se ganó por un voto. Si no recuerdo mal, 43 a 42. Mira, pues Pues vaya. claro, se votaron 5 opciones y ¿Mm? salió eso, bueno. Al final, los asturianos, bueno, pues lo que te comentaba, que Sí, lo de meses Madrid, sí. largos y hacer noche, que llegue, claro, y pagar la noche de hotel, que llegue, No, y en Madrid, aparte, que ya es más caro y eso, sí. Es verdad, claro, sí. claro. Y en, Y nivel futbolístico, claro, que en Madrid hay muchos perros y hay equipos potentes, claro. no, claro, y más población, con lo cual, claro, que hay más posibilidades, como digo yo, no yo lo mismo entre 1 millón de habitantes que somos nos y ellos que son 6 millones, pues que decirte, siempre habrá Claro, más, claro. gente que sepa jugar al fútbol, al Además, baloncesto, lo que sea. aquí hay un tema, gol de Italia, segundo, un golazo. Bueno, anda, pues mira, vamos La a verdad tener que que estar salta la sorpresa. vamos a enfrentarnos ahí con los Achurri, a Luis Enrique Badai malos vales alcordantes, con aquel codazo de Tassotti, aquella historia, el Mundial 94 y era aquello, ¿no? Fue Sí, 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 aquel sí, codazo que sí. salió él sangrando peles narices y eso. ¿Qué te iba a decir? Y ahí en esa segunda federación, que sería es como se dividió la antigua segunda B, ahí a quién tenemos asturianos. Tal Figueres, tal Unión, tal Marino, tal Llanera y tal Avilés, que fue el equipo que subió en el playoff. Sí, que estamos viendo imágenes ahora mismo del Avilés, un partidín con el Entregu justamente. O sea que tenemos a esos
a esos equipos ahí, bueno, las posibilidades de esos equipos de cara a subir a esa primera federación dependerá, va a pasarnos lo mismo, ¿no? Vamos a tener que falarlo ahí entre finales de agosto, ¿no? Mejor. Sí, hombre, ya los equipos están teniendo las plantillas muy avanzadas, bueno, haciendo movimientos, pero bueno, el tema ahí es más o menos, y el tema de, claro, son equipos como el Ceares y el Llanera, que son recién ascendidos, que están ahí, que llevan un premio importante para estar ahí, y luego, bueno, el Unión por potencial debería ser el que más arriba tenga, pero bueno, al final, y como de siempre, y es objetivo de todos la permanencia, pero bueno, si se puede meter la cabecina por ahí y subir a la primera, que bueno, que la primera va a ser una competición muy a penalti a favor de Bélgica ahora. Bueno, anda, Acaba de señalar el árbitro. está emocionante, sí. Está muy emocionante, sí. Pues eso, que lo que te comentaba, no perdí No, no, la eso que idea. decías tú, que el Unión, que ya era el que tenía más Ah, posibilidades sí, de hombre, subir. que bueno, y el equipo en teoría más potente de los asturianos. Y el Avilés, bueno, el Avilés recién ascendido, pero bueno, hay un grupo nuevo detrás de. Me parece que lo va a anular porque no sé si se tira el A ver, jugador belga. sí, A ver si por di lo del tanto. penalti. Estamos en Uf, riguroso directo, les ya, ya, 21 ya. horas 46 minutos. Como digo, retrasemos un poco la hora que teníamos de Avezu de conectar. Damos las gracias a la gente que sigue mandando mensajes aquí. No son entrubes que se meten con nos un poquillín, con lo cual no vamos a decirlo tampoco. Pero sí que Puedo decir que es natural, que no. sí, que estás viendo tú también el chat, que se meten un poco con lo que hielen los nuestros pelos. En este caso, en el caso mío, no lle por el pelo, sino por la falta del mismo, ¿no? Pero quiero decirte que en ese aspecto, eso, que tenemos eso, equipos en esa división, pero que a lo mejor hay que esperar también a cuando falemos. Claro, que te comentaba, el Avilés, y Mm, un equipo de Avilés, tiene una ciudad y un equipo con una historia para estar más arriba. Lleva años en tercera con penurias económicas y por la mala gestión de anterior de dueño y por, bueno, porque tienen pasaron 20 grupos inversores y al final no hicieron nada, porque no hicieron nada. Y ahora, bueno, pues el grupo nuevo que entró, bueno, pues que van más en el gol de Bélgica al final. Lukaku, O 2-1, sea que minuto 2-1 ahí, 45. bueno, ahí estamos Sí, ahí también, vaya, bueno, sí, sí, a ver lo sí. que pasa al final. Y decías Y, eso, que eso, metías un y grupo ahí potente sí, con lo del Unión. decisión. Bueno, no, potente no sé, porque tampoco sabría decir, pero bueno, parece que más sensato, ¿no? Parece Mm. que fan las cosas con más. Están metiendo perres, pero bueno, que parece que tiene más en foto en sacar de qué, ¿no? Más que el por huello económico. Bueno, eso, pero interesante. Estamos viendo imágenes de eso, de uno de los partidos entre el Avilés y el Entregu. En fútbol, ¿de alguna cosa más que quieras comentar de alguna categoría o de ya la tercera asturiana, de alguna No, podemos novedad? decir, bueno, que como cambios en los banquillos, por ejemplo, Mm, en el Unión marchó Ángel y entró Samuel, que estaba el año pasado en el Sporting B. mm. Samuel, perdona, el Siguen. que ya era jugador del Sporting. Sí, Ah, el Samuel, sí. exjugador del Sporting, se llama como yo, ¿no? Samuel, sí, Samuel sí. Baños, sí, 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 sí. efectivamente. El Avilés cambió a Rueda por Chiqui de Paz, que estaba en el San Mm, Martín. mm, Y, y bueno, un poco más. Bueno, en tercera división, que era allí tercera federación, sí. se puede decir que subieron tres equipos, que son el Roces, el filial del Langreo, el filial de la Unión y el Chuarca, Mm. que vuelve a tercera después de muchos años. Vale, o sea que y es un poco les novedades. Sí. Si te parece, pasamos entonces a lo que lle el baloncesto por el tema de la unión financiera que traemos en esos momentos falando Pablo de lo que ya era la posibilidad, estaba jugando con el Leima Coruña, pero al final no fue quien a pasar ese playoff y al final fueron los gallegos que van a tener dos equipos en la máxima categoría porque fue el Berogán de Lugo el que al final va a esa liga, vamos a la Liga CB, ¿no? A la Liga CB, ¿no? Sí,
clásico del baloncesto estatal, bueno, que a ver si con el tema papeleo, no sé cómo está el tema de papeleo, por ejemplo, Sí. puedo decirte que el Círculo Sisión metió el papeleo güey para jugar en El Plata, que Ah, bueno, muy bien. Sí, o sea que un éxito, porque que bueno, que sí, podría haber dos equipos, ¿no? Podría estar el Unión Financiera y no, el... el de Plata, el de Plata, Ah, el el de Plata, Plata. claro, y el Foro, lo del Unión, Por sí. eso, ya sabes cómo es el tema del baloncesto, que los equipos viven al día. Al final, quieres que no, salir el de Plata es un éxito para el círculo de momento, un poquitín hasta que consiga tener un pozo y el cuarto año creo que va a tener el de Plata, bueno, que es que no haya una buena noticia, que bueno, que el proyecto siga adelante y que siga creciendo y que oye, a ver si en algún momento puede llegar mínimo a Le Plata, que llegue la categoría que debería tener una ciudad como Sisión, ¿no? Claro. Y el Oviedo, bueno, pues sigue en Leporo, sigue con Nacho Lezcano de entrenador, y contra el Coruña tuvieron una jugada muy polémica al final del partido, el segundo partido, que bueno, eran 3 partidos. Eh, Protestó mucho el entrenador Lezcano, protestaron el club, bueno, un poquitín por el arbitraje y por esa jugada última polémica. Muy dudosa, bueno, se puede ver, y una entrada en el último segundo que serían falta y tiros libres para que no se para ganar el partido, porque al final no se perdieron de uno. Y al final, bueno, pues mala suerte, el árbitro no pitó nada y bueno, ganó Coruña, ¿no? Pero bueno, un poquitín la idea del Librán moviendo y un poquitín seguir por el mismo camino, que el entrenador y un poquitín por lo que Jay por ahí quiere tener a la plantilla y porque tiene que seguir el camino que, bueno, que está llevando estos años, que bueno, que es meritorio. Sí, además estamos viendo imágenes también del Liberbank Ubieu, del equipo que está en el Foro, que sería la segunda categoría. Tenemos la Liga CB, el Foro y el Plata, que lleva los papeles que pone el Círculo Sisión Baloncesto, bueno, que tienen esa opción. Pero bueno, el Ubieu, lo que el Liberbank Ubieu está trabajando per bien, porque mira, ya entamó de al tener la categoría, ahora ya entrar en los playoffs, ya tiene bezo de entrar, bueno, quedó eliminado por el equipo de A Coruña, pero bueno, quiero decirte que ya está ahí entre los primeros, porque llega poco, ¿no? Bueno, no vio para tentar a ver, porque lo de la Liga ACB va a tentarlo ahora el Breogán, pero eso ya son palabras mayores, ¿eh? Y la Liga CB lo que tiene es que es un club cerrado y un club, ya ves, Burgos estuvo, creo que subió 3 años Sí, y hasta el tercer año no pudo conseguir los requisitos para jugar, que pagar el canon, bueno, con baloncesto, una de las cosas que condenó Gijón Baloncesto fue el tema del canon. claro. Pagaron, de que ya no sé si eran 400 millones de pesetes, que al cambio no sé cuánto y en euros, la verdad, porque yo en grandes cifras no, ahí me pierdo, pero bueno, pagaron 400 millones de pesetes, que fue un crédito de Cajas Tour, que hubo que pagarlo y que un poquitín fue lo que lastró el crecimiento del Gijón Baloncesto y bueno, cuando vinieron maldades, pues el hecho de competir en ACB sin patrocinador, pues fue subiendo un poquitín el pufo hasta que rompió y bueno, un poquitín, por ejemplo, el Lugo, si subiera a la CB, pues tendría que pagar el canon, no sé cómo está ahora el tema de condiciones, el pabellón de Pomarín no me valdría, No, sin un bar, no. por eso. Mm. Deberían un pabellón nuevo, el Ayuntamiento de Oviedo parece que pasa del tema, porque bueno, y una vergüenza que el equipo, o sea, que el Ayuntamiento no apoya al Liberbank, creo que ya se hicieron méritos de sobra para ello, y ahí está, ¿no? La CB, bueno, pues el Liberbank lo que tiene que hacer es sentarse porque tiene que seguir creciendo y pues si algún día consigue el ascenso, meter presión al ayuntamiento porque sin patrocinadores privados y sin el apoyo municipal, no, sobre todo lo vio por tema del pabellón. Si yo no tendría ese problema. Tiene un pabellón muy Sí, curioso, que el Palacio, que bueno, sí, que sí. pasa con 1000 espectadores, tiene problemas de goteres, ahora están en obra para iguales, Sí. pero bueno, y el pabellón, Sí, el de pabellón de la guía sí que tiene una capacidad. Ubieu tenía el pabellón antiguo, el que quedaba ahí en la tenderina, sí, parece, pero pero ahí lo tiene el demás. problema de que creo que no lo quieren cambiar por el tema Sí. de la pista de atletismo. Ah, Pero y el recinto que hay cubierto de... sí, que con una ciudad Que, como Ubieu también manca la madera, ¿eh? Porque, claro, o claro, sea, porque no, acuérdome yo, date cuenta de ver.
a ver si no me tracamundio, pero creo que el Mundial 86 puede ser de baloncesto, que tuvo Oviedo en la sede, que acuérdome yo de ver a Petrovic, ¿se acuerdas del final Petrovic, que jugaba de aquella Yugoslavia, de aquella? Y acuérdome yo de ver a los Estados Unidos que venía, y creo que vi los en Oviedo, en el pabellón de la Tenderina, y o A sea mí que... píllame muy pequeño. Me Sí, acuerdo del sí. Mundial Yo ya que 86. tengo, yo ya que Pablo tengo unos cuantos años, entonces ya vi yo varias cosas. Pero sí, acuérdame del. Creo recordar de Colacao que tenía Sí, sudaderes o algo así de Colacao sí, que del Mundial. de Bueno, Mundial 86. podemos contar así un secreto, porque eso, que yo acuérdome de ver el Mundial 82. El Mundial 82, o sea que tengo unos cuantos años. El Mundial 82 de Yo ahí verlo. tenía un año. Yo tenía un año. Claro, pero yo no, Me llevaba yo. yo tenía unos cuantos ya. Y acuérdame de ver el Mundial 82 en el Molinón, aquella Italia que quedó campeona del mundo con Altobelli, con Rossi, acuérdome yo de verla en el Molinón, porque tocó ahí no, en el Molinón tocó Alemania, la Alemania Alemania, de Austria, Schumacher, sí. Chile La y Argelia. Italia jugaba en Vigo, en Balaidos, Mm. pero sí que me acuerdo de ver de los partidos aquel con Argelia, la que se entamó, porque empezaron a tocar el balón Alemania y Austria, me parece. Bueno, pero digo, que acuérdome yo de la reforma del Molinón, cuando todavía no existía solo la tribunona que se llama Agora, y bueno, de Sí, aquella, no. acuérdame Sí, de que aquellas la... historias, ¿no? Que decirte, o sea, que... Yo vi las fotos nada más. Sí, sí, yo vi, como dice el otro, yo vi jugar a Kini, o sea, que decirte ya al mejor Sporting de aquella época, de el que quedó Yo vi, subcampeón de pero bueno, yo Liga. vi, pero no tengo recuerdos de... Pero yo tengo acordantes de eso de ver, pero bueno, ser un nenu, ¿no? Tampoco Ya, tengo ya. 60 años, ¿no? Pero bueno, quiero decirte, pero sí que me acuerdo de lo de aquel mundial, acuérdome de ver a los americanos, de ver a que fue David Robinson, aquel que después fuera campeón de los Spurs con Tim Duncan, que era el almirante que era de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y Mm. sí que me acuerdo de aquello de Petrovich y toda aquella historia. Y bueno, No, pues, digo, historia, decimos, historia de, bueno, yo no, pero ya murió. Historia Decíamoslo porque vi lo en Oviedo, ¿no? En el pabellón de Oviedo, un pabellón percurioso, el pabellón de la Tenderina, y bueno, parecía, no No, sé. hombre, sí, sí, a ver, el pabellón está ahí y el tema creo que es eso, que si la daten para baloncesto, creo que queda Sí, pierde el la pista tema de del atractivo. atletismo que, claro, no Mm, pueden entrenar o no pueden competir claro, y y no quieren entonces, meter mano ahí tampoco. O sea, lo normal sería que hacer un pabellón nuevo, bueno, o adaptar ese que no sé hasta qué punto arquitectónicamente se podrá con grades extensibles claro. Sí, o no sé. yo faigo acordanza que sí que una de las cosas que llamaba la atención y era que había mucha distancia desde la grada a lo que ya era la pista. Sí que me Sí, acuerdo que había una pista claro, de atletismo, sí, sí. y nunca tuve ahí, la verdad, nunca fui al pabellón de Vigo. Sí, sí, yo Y lo típico como conozco, tendrá 6 calles o 4 calles, sí. por eso que ya... Está guapo el que quedó per guapo, que ya mucho más recién, claro, lógicamente, y el de la guía, el Decisión, ese sí que hay un pabellón a nivel de, vamos, acuérdome de ver, que a mí que me gusta mucho el deporte, acuérdome de ver, bueno, no te estoy falando de tanto tiempo, sino de pues puede ser 5 o 6 años a la selección española de los Gasol Navarro que vinieron a jugar a Sisión, no sé si te acuerdas, que eso que fue, fai 6 o 7 años o por ahí. igual más, igual Ah, más. meca, Pues creo, vaya viejo que soy. creo que fui yo a trabajar y debía estar aquella... Sí, ¿eh? 10, sí, pues a lo mejor 8, 9 años, No, 10, más. más Debía estar años. debía Vaya estar en el viejo que comercio, soy, vaya viejo igual que soy. 2006 era por ahí, ¿eh? Sí, porque era la selección de Gasol, Navarro, de Gasol, de Pau Gasol, Sí, porque ganaron el Mundial en 2008, ¿no? Venga, pues vaya años que pasen. Yo olvidé, es que a eso me de Ya, bueno, todo, pasen volados. Pasé Yo me mola. acuerdo que fui para el comercio, para cubrir para el comercio. Mira, Ya que ya date estaba en el cuenta. comercio. Estabas en el comercio y de aquella Y cubriste aquello, ¿eh? sí, puedo estar ahí en pie de pista, en España-Lituania, puede ser. Sí, puede Una ser, puede pena ser, de, puede ser. Y una estaba la pena guía. Yo acuérdome cuando vi el era una partido. pena de 4, Sí, creo que era. acuérdome que el partido, joder, el lituano jugaba ya Vicios, que ya el entrenador del Barça ahora, que decirte, pero Mm. bueno, acuérdome de lo que ya era del pabellón, como está muy bien estructurado de aquella A manera. ver, voy a contarte una anécdota del pabellón, porque yo Sí, la de siempre, es una la cosa. chamonada. Y yo darías cuenta de que, bueno, no, la taquilla no tiene taquilla. Ay, es verdad. Claro, y al parecer, bueno, el arquitecto o el encargado de
claro, diseñó aquello y diseñó los en taquilla, que al final tuvieron que poner ahí como un postín estos de la 11 o estos de los Sí, churros sí, 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 es verdad o que llamarlo hay. X que para vender centrales. Sí, Claro, que sí. era, claro, por el tema de informático, el tema claro, de que ya no había ni tema informático. Podían haber, bueno, podían adaptar la entrada un poquitín, pero bueno, al final era un postín colocado ahí y tú ves para allá, hacías cola y bueno, pues comprabas ahí la entrada, pero bueno, que llegue y un fallo. Bueno, yo, el pabellón de Partido de Deportes, bueno, yo, una pena que la grada del fondo no igualara, para que quedara más curioso, más cerrado y más tal. Y Sí. también me gusta el tema de los gris, son un poco más coloridos, ¿no? Pero bueno, a ver, lo que ya la instalación. Sí, tienen dos pisos, tan per guapo para lo que lle. Aparte hay que pensar que esas instalaciones deportivas también valen, ahora se están hablando, también valen para un concierto de música, ¿no? Para una Sí, supongo que la grada, que no poner grada, sería para poner el tema de poner ahí escenarios. escenarios y historias, Sí, sí, pero sí. bueno, al final no hay un lugar para escenarios, porque bueno, retoma mogollón. No Claro, sé si te harías algún concierto, pero bueno, el Palacio, y claro, yo iba a ver al campo de baloncesto ahí siempre, en invierno morrías de frío, claro, porque tenía la calefacción en el techo, claro, y por lo cual, queda. claro, para calentar Sí, ese externamente, espacio tan grande, sí, claro, sí. tienes que prenderla a primera hora de la mañana, Sí, ¿entiendes? sí. Y el partido era a las 7, o sea que al final prendería cuando llegaban ellos a las 5 y bueno, pues imagina, Claro, los claro. gastos y todo. Claro, y luego hacía mucho calor en verano, cuando conciertos, ir ahí a conciertos, aparte que te retumbaba, que para el tema acústica, que es malísimo, pero bueno, hay una instalación para el tema deportivo que Sí. para lo que vale, muy válida, o sea, el tema de comodidad y lo que lleva la pista y cercanía del público, bueno, Sí. Sí, no, estamos viendo imágenes del Liberbank Gubieu. El pabellón de Pumarín también, a mí me gusta mucho, préstame mucho el deporte y fui también a ver un partido, un amistoso con el Bilbao Basket, que todavía jugaba Alex Mumbrú, ahora yo el entrenador del Bilbao y eso, pero sí, el pabellón de Pumarín parecióme, vamos a decirlo, un poquitín chambonero, ¿no? En el aspecto que eso, si vemos el imágenes, vamos a ponerlo para que la gente lo vea, pues eso, la grada esa del fondo, pues lleva una pared nada, de pero hierrillos y todo, sí. imagino que sería un pabellón no pensado para ello. Claro, 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 sí, Claro, tú quedaba. vas a poner decisión, vas al del llano, vas al de Ciares, O vas al de la arena mismo, que yo me acuerdo de ver el de la arena como era antiguamente, ¿no? Que Sí, jugaba en bueno, de la arena, silla. bueno, de la arena, claro, de la arena yo primero, claro, para Claro. sesión, yo recuerdo me ir a ver ahí a la Gisa de aquella, Sí, 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 había sí. unos ambientazos de la Virgen. Pero claro, era el tema, claro, y pabellón de la época. Pabellón Claro, bien, tampoco había grandes, quitando el fútbol y el boxeo, igual tampoco había grandes aforos. sí. Y bueno, No, pabellón aparte el muy curioso. de, aparte el de la arena queda en vaso de un edificio. Quiero decirte, Claro, y el patio del y edificio. el patio del edificio, quiero decirte que en realidad, y un pabellón, y el de Pumarín está anexo pues a un edificio sanitario, al centro de salud, quiero decirte que en realidad hay como un Claro, son anexo. pabellones hechos, pensados para. Supongo que el Poparín sería parecido, que tendría una gradina y he pensado para eso, para, bueno, Categorías inferiores a lo claro, mejor, claro. o sí, Sí, sí. para la gente que vaya a hacer deporte y bueno, pues yo qué sé, pues sí, eso, de equipos de medio, Sí, sí que son profesionales, tal, pero no, claro, de Liga lenguajes o lo que sea, sí. Leboro ya estamos hablando de que, bueno, de Leboro en su época el CAI Zaragoza metía 10.000 personas en el Sí, pabellón de Zaragoza, es decir, sí, y es que una verdad. categoría potente, ¿entiendes? Sí, sí. Y Oviedo, que no tenga un pabellón para ir a Billugo al Iberbank, que merezlo. Que digas, no, lleve cosa de un año que subieron y tal, algo anecdótico, ¿no? Pero bueno, y es un equipo que ya está estructurado, que tiene afición, porque bueno, la gente llena Pumarín, creo que si le queda gente fuera, Claro, y que claro, con no, el que no pequeño dé que una lle. solución a ese equipo, pues la Sí. verdad que no se entiende. Si te parece, pasamos ya, deseamos lo que lle el baloncesto, si no tienes otra noticia. ¿Cómo sigue el partido? Entonces, ¿se metió el penalti No, Bélgica? tan de descanso, De ahora va a descanso, empezar 2-1 ahora. que gana Italia, ¿no? Y que Sí, el sí. penalti es sí. El ¿Qué? penalti me parece riguroso, la verdad que no No lo viste viene a tú. toma de refilón, pero bueno, protestó mucho Italia, pero al final puede haber algún contacto, pero muy leve, lo típico, el VAR si hay contacto, pítalo. O sea que Ya. bueno, poco Eh, polémica también hay.
Bueno, anda, pero eso y el fútbol y lo que tiene, hombre, polémica, hay polémica en baloncesto, en fútbol, en todo el deporte, si no tuviera polémica sería muy aburrido. ¿Qué deporte te presta a tocar agora para este repas que estamos facendo? Vamos a hacer a conocer a la xente, que hai xente conectado, que damos les gracias a la xente que está conectado. Estamos en directo en el Twitch de Alderiques, esta plataforma de digital que facemos contenidos audiovisuales en asturiano. Estamos falando, aparte, col periodista especialista en deporte, Pablo Rodríguez Guardado, estáis viéndolo ahí no rótulo, de asturias.com, el diario digital, vamos, referencia, más antiguo que entamó con el asturiano, creo que en el año, ponéislo en el año 87 o una cosa así, ¿no? 97. No, 97, 87, yo ya me voy para los 80. Ya. 97, pero bueno, que lleva ahí, pues como digo, 20 y pico años el diario digital asturias.com que está ahí, está Pablo ahí, pues un de los periodistas, pero especialista en deporte. Estamos haciendo un repás que ya contactemos con Pablo Deyes Vegaes, hay entrevistas, podéis verlo en nuestras redes que están todas disponibles en el YouTube. Buscáis Alderiques y es súper fácil de buscar porque pones Alderiques en cualquier red social, desde el Facebook, Twitter, Instagram, el Twitch, cualquier cosa, pones Alderiques, YouTube, y en YouTube tenemos disponibles, después este programa va a quedar también disponible. Estamos haciendo un repás a lo que fue esta temporada 2021 de todos los equipos asturianos. Toquemos fútbol, toquemos baloncesto. ¿Qué te presta a decir ahora algún deporte? Bueno, siguiendo el orden del otro día, que bueno, para comentar lo que falábamos, está el otro Liberbank, que el Liberbank la calzada de sesión de balonmano, que bueno, acabó la liga jugando en la fase de arriba por el título, quedó la última de la parte de arriba, pero bueno, jugó la Copa de la Reina y allí cayó en cuartos, al final a 8, y cayó con el Atlético Guardés. Se puede decir que bueno, un partido en el que empezó el equipo gallego muy fuerte y que bueno, poco pudo hacer el Liberbank, que tenía una lesionada, y bueno, compitió, pero bueno, no pudo dar la vuelta, recortar esa ventaja inicial. Y bueno, parece, bueno, ella renovó a gran parte de la plantilla y iba a apostar por la misma entrenadora, Cristina Cabeza, y un poquitín seguir el mismo camino, bueno, estar en la zona alta siempre. Y ya clasificó por 2 vegaes para competiciones europeas, no pudo ir por tema de perres, pero bueno, para la idea del club es seguir un poquitín arriba compitiendo con los mejores, ¿no? Ganó la Copa de la Reina, recordemos, en 2018, y bueno, que lleva un título equivalente a la Copa del Rey de fútbol, o sea, que bueno, que es muy meritorio para una ciudad como Xixón y un club de barrio como La Calzada. Sí, y por importante lo que estamos viendo imágenes también del deporte procuramos amestar imágenes de los deportes y de los equipos representantes, a lo mejor no concretamente del que falamos, pero sí representantes de lo que en este caso el balonmano femenín, y que bueno, que está trabajando de balonmano, de alguna otra noticia, de algún otro equipo destacable. No, bueno, al final que quedaron todos en la misma categoría, no hubo ningún cambio y bueno, el Liberbank no va a ser el equipo que va a estar en máxima categoría asturiano la próxima temporada. Vale. ¿Qué deporte tocamos ahora, Pablo? Vamos a hablar un poquitín de hockey patinos, el telecable, que bueno, que es el equipo referente del hockey patinos femenino en Asturias, y bueno, también es el equipo más laureado del deporte asturiano, que tienen, son Copas de Europa, tienen 4 o 5, una burrada, tienen ligas, tienen copes, y bueno, y el equipo compitió por el título, que cayó en semifinales con el Manlleu, que entraban 4 competidores, y bueno, tocó el Manlleu y bueno, no pudo con equipo que le tiene tomada la medida, porque bueno, también se cruzó con ellos en la Copa de la Reina y perdieron 6-4 en un partido muy emocionante, muy igualado, que bueno, que empezó Teque, una jugadora del Telecable, bueno, metiendo 4 goles, por medio metió uno el Daribo, la francesa, metió para el Telecable, con ese 4-1 el Telecable llegó a meterse en el partido, quedará un gol, pero al final arriesgando con resultado de 5-4 para el Manlleu, arriesgando sin portera, pues bueno, pues
en el último minuto, cuando quedaban 20 segundos, metió el 6-4 de Manlleu y non pudo ser. Esta temporada quedó en blanco el telecable, pero bueno, ya está haciendo movimientos para competir la próxima temporada. Creo que van a fichar una portera internacional de mucha calidad y bueno, pues poquitín, pues seguir igual que el Liberbank, pues arriba compitiendo y bueno, si se puede sumar un título, en el caso del telecable y es más accesible porque estamos acostumbrados a ganar. Y aparte, acuérdese de aquel programa que hicimos en Alderiques que nos traseran, creo que la Copa de la Reina o de alguna cosa así, bueno, a Vimenes, cuando hacíamos Alderiques en Vimenes. Y acuérdome yo que traseron, lo que lle el equipo telecable de hockey sobre patinos sí que tiene mucha importancia. Si te parece, vamos a falar un minutín dun deporte que me presta a mí pola vida, la xente que me siga nas redes sociales sábelo, que é el tema de ciclismo, e vamos a falar un poquillín del único representante asturiano que tenemos en el Tour de Francia, que se está disputando mañana y pasado. Son les etapes, van pa lo que lle los Alpes, que lle el xixonés Iván García Cortina, que está corriendo en el Movistar. Tuvimos una entrevista pero guapa también aquí con Alicia González, que lle también ciclista del el mismo equipo pero femenín, del Movistar femenín. Tuvimoslo aquí con nos. Vamos a intentar también gestionar alguna entrevista con de algún ciclista también o de algún deportista. Pero ¿qué te parece de momento el Tour de Francia o el papel que está jugando el único asturiano que tenemos? Que otras veces había muchos asturianos, pero el único asturiano que tenemos que lle Iván, el sprinter del Movistar. Bueno, pues creo que bueno que Iván y un corredor más de clásicos por el perfil que tiene. Supongo que irá por alguna etapa, meterse en la escapada y bueno, pues un poquitín de ir rápido en los finales de etapa y bueno, llevar ahí un triunfo de etapa que ya sería importantísimo para su carrera y para el ciclismo asturiano. Y bueno, un poquitín, esta etapa está perdiendo un poco de tiempo, bueno, no hay tampoco el soterrén y bueno, un poquitín a la expectativa que alguna etapa pueda colarse y darnos una alegría. Sí, aparte Iván, eso que está, bueno, tienen un equipo potente, aunque perdieron a Marc Soler, este ciclista catalán, por una caída, porque bueno, los primeros 10 en el Tour, ya que van como, bueno, ellos ya van como aviones normalmente, pero van como aviones y claro, y protestaron incluso por las condiciones en la entrada a las ciudades, porque en Francia hay muchos rotondes y es peligroso, y hay lluvia y hay historias, claro, y métense unos digamos, unos mocazos guapos, y aparte de las velocidades que van, la caída que hubo de Marc Soler, que rompió parte de los huesos de la muñeca, creo que viven a 70 a la hora o cosas de esas, ¿no? Claro, van a unas velocidades que... Claro, que yo de esas era. Cuidado. Sí. Y vamos, para hacerlo como lo faigo yo cuando salgo de ahí de campo y playa, como digo yo, no voy ni a la cuarta parte. Muchas veces vamos a contar un secreto a la gente, que muchas veces, yo que soy muy aficionado al ciclismo, muchas veces ahora la tecnología, Pablo, permítete el que tú, por ejemplo, aún el otro día subí la cobertoria o cosas así, ¿no? Y es gracioso porque tú lleves el Strava famoso y una aplicación que va controlándote el tiempo que faes y claro, hay unos tramos que son tramos, bueno, perconocidos, bueno, pues son la cobertoria, el cordal o lo que sea y tal. Y faime mucha gracia por eso, porque ves el tiempo tuyo y él como el programa, como ve el tiempo que lleves tú, pues dice, oye, fuiste más rápido que cuando subiste el 18 de junio del 2020 o lo que sea. Pero que, acuérdame que yo soy muy aficionado y fui a puertos importantes, como puede ser, por ejemplo, que te decir, San Chorienzo en Somiedo, por ejemplo, y tal, y yo subílo y bueno, tardo la de Coller, ¿no? Para llegar arriba, ¿no? Y ahí afogado y tal. Y un día vi un tiempo de que lo que tardaba un profesional, y digo yo, bueno, estos van con motor, porque yo tardaba como, bueno, como el triple o cuatro veces más. No, tengan en cuenta lo que lleven ya en las piernas. Claro, yo si yo lle monopuerto, o sea, lle ese puerto de abajo y vamos, en el día, que hiciste, pero bueno, por eso digo que eso, cuando hablamos de accidentes, ellos van a unas velocidades muy grandes y el otro día por eso, pero bueno, tú piensas que Iván, que eso, que puede
que Cortina que puede a lo mejor sacar algún spin, aunque bueno, está muy potente el Cadel Evans, el Evans, más que nada una escapada, metes una escapada sí, de 8 o 10 corredores, que bueno, que es rápido. Ya ganó en el Tour de California, el Sprint, y ya ganó en algunos sitios ese tipo de finales que llega un grupo reducido. ¿Acaso metes una escapada buena y llegar con fuerzas hombre, pues al final hay toda suerte, claro, y estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. mira, está la gente interaccionando y teníais preparado, mira, vamos a decirlo al que nos entruga, que nos pone, claro, aprovechando los iconos, pone, vais a hablar del badminton, y entonces ya vamos a decir a esta persona que interacciona, y damos si les gracias por interaccionar en el Twitch de Alderiques, que sí que lo teníamos preparado, que Pablo díxome antes, fuera de lo que lle este directo, decíame, Samu, aparte de falar de lo que lle lo mítico, fútbol, baloncesto, balonmano, ciclismo, toda esta historia, hockey y tal, vamos a hablar de badminton. A ver, que nos lo están reclamando, ¿qué pasó con el badminton? Cuéntanos. Bueno, que un equipo asturiano que quedó campeón de Liga por segunda vez, el Badminton Oviedo. Bueno, Que bueno, que es meritorio y bueno, y al parecer ahora están mirando para patrocinadores para ver si pueden ir a la Champions del badminton. Que bueno, que incluye un partido minoritario, la verdad que no tengo mucha idea más allá de que bueno, de que es parecido al tenis, sí, pero bueno, oye, que hay que decirlo, ¿no? Que un equipo asturiano compita además que hay nivel, porque bueno, la moza esta que está lesionada, ¿cómo se llama? Carolina, Carolina Marín, sí, Carolina Marín, la que ya andaluza, pues sí que sí. compite en esa liga también, fíjate, con otro equipo que hay nivel. Sí, sí. Y Y el equipo de Ubiu que tiene, lleva mucho tiempo, tiene mucha tradición, o cómo es la historia, cómo entramos el tema este del badminton. pues no sé tampoco, porque no tengo Sí, puesto en ellos, pero bueno, llevan ya años sí, creo que el anterior título fue en 2015 por ahí, que sí. quedaron primeros, luego quedaron terceros un par de veces, me parece, bueno, etcétera, bueno, que yo creo que bueno, creo que son equipos mixtos que compiten con Ujú. otros clubes y saquen puntos en planes individuales. Luego chico-chica, un mixto con otro chico-chica de otro club. Qué guapo. En plan Copa Davis, más o menos, se Sí, puede sí, decir. sí, qué guapo, qué Y van, guapo. y van, pues, claro, van como una liga, van compitiendo, no sé cuántos tampoco cuántos equipos serán. Pero bueno, y hay que decirlo, Un hombre, equipo asturiano campeón de liga, vaya guapo, sí, sí. que hay pocos equipos que puedan decir que a nivel estatal queden campeones de la máxima categoría, claro. No, además de la categoría, bueno, es un equipo asturiano Y en por eso, el... que aquí, desde aquí convidamos a un poquitín que la gente Se anime a seguir se esos anime a seguir deportes un poquitín el minoritarios. badminton, hombre, y practicarlo si tercia, ¿no? Sí, a ver si presta uno, sí, y como... Sí, el deporte siempre es interesante practicarlo y bueno, puede gustarte uno y otro, puede gustarte eso, yo practico varios diferentes, tampoco tenemos que ser, como decíamos, lo ponía yo el ejemplo de lo del Strava, este programa, tampoco por ejemplo, si va a andar en bicicleta, lo que no puede pretender es subir el Infanzón o subir el Naranco y subirlo como los profesionales, porque eso ya es imposible. Es decir, tú tienes que subirlo por disfrutar. Asturias, por ejemplo, yo que soy muy aficionado al ciclismo, tiene unos paisajes y los puertos mismo que aparecen la vuelta, y muchos otros pues son sitios per guapos de visitar. Y bueno, oye, evidentemente para hacer determinados puertos tienes que entrenar un poquitín, no puedes salir, pero por ejemplo mesmo la ciudad de Sisión, por ejemplo, y una de las ciudades con ese carril bici donde uno puede practicar. Yo conozco mucha gente, eso que me dice, oye, no, yo no voy como tú a puertos, a la Cobertoria, al Cordal, pero bueno, vamos por lo que es Sisión y tal. En ese aspecto, por ejemplo, Ubiu quedó un poquitín más atrasada, está ahora con los carriles 30, lo de, bueno, ahora que está prohibido de ir por las ciudades más rápido de 30 kilómetros por hora, pero decirte que en realidad pero importante hacer deporte, no uno puede pretender ser Iván García Cortina, que evidentemente, ¿no? Claro, lo que puedes pretender es salir el primer día y meterte como si fueras a hacer la maratón Sí, o subir la cobertoria, claro, ¿no? claro. No, pero bueno, el tema de hacer deporte, aparte que es muy saludable Claro, y sienta bien, y hombre, préstame hacer deporte compitiendo. La claro. que paso soy un poco, salir a correr y tal, pero pues
préstame a jugar al fútbol, ahora no se puede por el tema de la COVID, y bueno, yo todos los lunes suelo jugar al fútbol con los collacios, y Claro, algún jueves cuando puedo, a ver si a mellora el tema que parece que está la cosa peor por el tema de los contagios de sí. estudiantes y tal, pero bueno, a ver si pronto vuelven a permitir a jugar en pabellones y en campos de fútbol 7. No, y aparte lo importante, por eso contactemos contigo, va a ser per importante que hicimos un repaso a lo que fue el deporte asturiano, los resultados, Pablo, va a ser per importante también, no solo la práctica deportiva, sino también el cómo, digamos, lo que lleve la afluencia del público a los estadios. Estábamos hablando del Molinón y del Tartiere, pero el poder ir al pabellón de la Guía, el poder ir también al pabellón de Pumarín, a lo que sea, ¿no? Eso va a ser per importante, ¿no? Bueno, ya se podía más o menos, ¿eh? El tema de donde realmente había que estaba presidido totalmente de Sí, Afechu y era primera, segunda y ACB. En ya. el resto, bueno, pues aforos reducidos, pero bueno, más o menos podían. Por el tema de, claro, son aforos más grandes, todo lo que conlleva Sí, los distancias y historia, ¿no? accesos, tal, claro, pues igual que va que un tipo de tercera que te puede meter 500 en un campo, que claro, que te metan 20.000 Sporting en el Molinón, Sí, claro, ya tienes que hacer accesos por tiempos, una organización mucho más sí. complicada, más abegosa, ¿entiendes? Sí, Pero bueno, arréglense, sí, que a lo mejor eso, un CIAR, eso no tenía problema meter 300, sí, sí, no, también había problemas, porque no, pero bueno, sí, quieras que que podía no, separar los a bondo bien, ¿no? a ver, los equipos trabajaron mucho, las directivas, es decir, de Mm, Ares y cualquier otra, por el tema de colocar asientos para que hubiera distancias, el control de temperatura al entrar, mil cosas. En plan, claro, pues hubo partidos decisivos que había más demanda de entradas, coles en la puerta para entrar, para el partido que se jugaba al ascenso, el Ciares contra el San Martín. sí, sí, Pues el que había gente estuvimos por ejemplo hablando fuera, con Melero, sí, 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 todo un collazo que fue a las 9 y pico de la mañana, estaba en la cola ya. Ya ya, había 5 delante, etc. Al sí. final, claro, tenían preferencia a los socios, pero esa gente que era de Sesuela también, al final pudieron entrar porque, bueno, faltaron socios, pero bueno, que fue complicado. Pero tú piensas, Pablo, que a estos equipos más modestos, eso que decíanos Melero, el del Ciares, el directivo del Ciares, que comentamos a que veáis esa entrevista que está per guapa con el sojito justamente de Pablo, que tuvo con nos en ese directo. ¿Tú piensas que esos equipos, bueno, ya falábamos del Sporting Lubiol, pero importante que tengan ahora, que puedan entrar los abonados, y abonáis, pero tú piensas que esos equipos va a ayudarlos el que normalice la situación, digo, para un Ciares o para un Unión Popular o cosas de ese tipo. Hombre, claro, ten en cuenta que la taquilla, según entra, sal. Básicamente la taquilla para Claro, pagar al árbitro, ¿entiendes? claro, Que te puedan venir de... Claro, y el tema del que hablábamos, el tema de las instancias de segunda federación, por ejemplo, claro, pues en tercera, aparte que hay menos movimiento, pero bueno, en una segunda federación, de jugar con cántabros, que te pueden traer gente, a jugar contra el Navarcarnero o contra el Móstoles, que no te va a traer a Naide claro. o a los 5 acérrimos del club que te pueden Sí, los llegar. familiares, sí. No, sí, bueno, siempre hay Sí, gente que, bueno, acérrimos, sí, que, sí, sí, que sí. lleve del Monsters y del Monsters, o del Navalcarnero o del Kentucky, ¿entiendes? Pero quiero decirte, de que te puedan venir de Cantabria, pues igual 100, porque oye, ir en el día, pasarlo, bueno, pasarlo bien, tomar unos culetes y disfrutar de Xixón, o Claro. de Llangre, O de, o de Avilés. sí, No te va a venir nadie de Madrid, pues te perjudica. Y básicamente la taquilla lleva a pagar al árbitro, claro. que son caros y quieras que no, pues que ya esas aumentos de aforo pues te permite un poquitín también que haya movimiento y que te venga gente de fuera y que te vengan los propios también, ¿entiendes? Claro, hay que entender el deporte, lo que decíamos, hay que entender equipos, bueno, pues lo que estábamos hablando, pues los del Liberbank Ubiu de baloncesto, o los mismos los del Círculo Sisión, pues el que puedan entrar público, bueno, son, porque no tienen grandes Claro, sí patrocinadores, que el círculo creo que metían 300 personas, que era el tope claro, que permitía la del Palacio. sí. Claro que para el círculo 300 personas es muy poco, no sé si solía meter 1.000 personas en
Claro, y otros años. menos de la tercera parte, sí. Claro, y los jugadores tienen que cobrar, porque los jugadores cobran. Claro, no, Los no, evidentemente, sí, extranjeros, estamos hablando, eso, claro, ya equipos profesionales, ¿no? Y claro, equipos, sí, sí. que no oye la Arenal juvenil, que bueno, que también tendrá sus gastos, porque decirte, No, y el al equipo, y final, los de hockey sobre patinos, pues por ejemplo, tienen gente profesional, gente que bien, pues tienen que pagar un piso, claro, que de decirte, a ver, fuera, sí, la escuela o lo que sea, sí, sí, ahí, aparte del fútbol, ya cuando bases de categoría en el propio fútbol, pero ya otros deportes como el baloncesto, el balonmano, son deportes que son personas profesionales. Lo que pasa, claro, no cobren lo que cobra uno del Sporting o del Oviedo, claro, lógicamente, cobrenlo para vivir y para vivir o para cubrir gastos, claro. claro, claro, eso es súper importante, ¿no? Y para eso sí que nos presta que la situación de la COVID vaya amenorgando y que vaya por lo menos teniendo esas historias. Pues Pablo, no sé, ya son las 10 y 25 de la noche, ¿cómo va el partido? Cuéntanos, así aprovechamos el Pues directo. va 1-2, tuvo una ocasión clarísima Bélgica ahora, Sí, que quedó un poquitín atrancóse con la pelota de Lukaku. sí, Y bueno, librada de Italia. Está el partido muy muy emocionante. emocionante, Estos muy intenso y van a llegar a la prueba de los penaltis como España, igual. bueno, tiene que meter un gol todavía a Bélgica. Y Sí, minuto 66, de que sí. se encarguen ahora Vermaelen con un italiano. No, pero Y bueno, vámonos, quedan 23 minutos, 24 para acabar, para que metamos el Bélgica, sí. pues vamos a desear que también veas tú el partido tranquilo. Agradecemos en forma que tuvieres con nos un nuevo directo, como digo, Pablo Ríos Guardado, periodista de Asturias.com, que damos y le más fonderes gracias porque, A digamos, vosotros, chao. enganchamoste en lo del Twitch, que no tenías, digamos, era la primera experiencia cuando entraste con nos, el Twitch, esos directos son, como digo, les 22 horas, 26 minutos. Estuvimos haciendo un repaso a lo que y el deporte asturiano y vamos a, si te parece, Pablo, eso, lo que decíamos, vamos a retomar la historia mediados, finales de agosto. Volvemos a contactar ya con la liga entamada en diferentes categorías, o septiembre por Asina, ya con entamado pues el Sporting Lubieu, entamando ya lo que ya les llegues, con todos los fichajes y para hablar un poquitín también de los otros equipos, del baloncesto, del balonmano, para hablar un poquitín de eso, si te parece, y repasar un poco y darles gracias a la gente que tuvo con nos, Pablo, y de verdad que eso ye prestoso, préstanos por la vida el estar contigo, el charlar de deporte, charlar de todos los equipos asturianos. Y más nada, Pablo, seguimos en contacto, ya agarremos ya, como digo yo, agarremos el vicio esto del Twitch y vamos haciendo directos de deportes, ¿te parece? Pablo, ¿qué te parece? Cuando quieras. Sabes que solo tienes que llamarme, que no hay ningún problema. Venga, pues quedamos así. Pablo Ríos Guardado, periodista de Asturias.com, experto en deportes. Muchísimas gracias por este repas que hiciste al deporte asturiano y comentamos a la gente a que te has oyerte non solo al Deriques, a otras entrevistas que non tienen nada que ver con deporte, pero sí que te han oyertes a que prometemos a la gente agosto, septiembre retornamos a contactar para hacer un pouco como entamen as temporadas, que novedades hubo non solo en el Sporting en el Sporting en el Ubieu, sino también en todo lo que son todos los deportes y todas las categorías. Y damos la enhorabuena a los del badminton, pidieron los badminton, ahí tenéis el badminton, que teníamos no nos pillaran en fuera de juego, Pablo, o sea que, No, 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 que no. teníamos lo preparado, ese equipo, el Oviedo Badminton, que queda campeón de Liga, nada más y nada menos, que no hay que centrarse solo en el fútbol. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo, A gracias. ti, hombre, hasta otra. Gracias, gracias. Vámonos. Talleu. Pues deseamos ahí a Pablo, como os digo, gracias a todos y a todos por estar con nos en este nuevo programa de Alderiques Twitch en directo. Repasemos todo lo que hay en la actualidad de los equipos asturianos. Y más nada, seguir oyentes, gracias a la gente que tuvisteis aquí, estamos lo viendo en el chat, tuvisteis a la gente que tuvisteis en directo con nos en lo que ye este directo, haciendo entrugues, metiéndose un poco con nos también, pero eso, damos más poner gracias, estáis oyentes porque a lo largo de las vinientes semanas vamos a ir gestionando otras entrevistas y, como digo, de temas extremados. Hoy falamos de deporte, el otro día falamos de teatro, vamos a falar de música, vamos a falar de todo tipo de cosas aquí en el Twitch de Alderiques. Sí, comentamos a que nos sigáis
a que nos sigáis. Tenéis ahí en esta esquina, estaba yo tracamundiado, tenéis en esta esquina, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, tenemos todas las redes sociales, el Twitch, y per sencillo dir a la gueta nuesa, que ye @alderiques, tenemos YouTube, estas entrevistas queden después disponibles en nuestro YouTube, @alderiques, veislo aquí, estoy viendo yo, veislo aquí, ahí tenéis, pues, @alderiques, y encantados de ufrivos, como decimos, aquí en Alderiques llevamos una montonera de años, contenidos audiovisuales en asturiano. Muchísimas gracias por darlo tuyao. Estamos en contacto, cuidemos mucho y hasta otra ocasión. Tayeu, tayeu.